conmigo toda la noche. Bueno, ya sabéis que el tema de esta tarde es la adoración. El pastor nos comunicaba, y de verdad, pastor, te tengo que dar las gracias porque he aprendido mucho. He aprendido mucho gracias a este tema. Y en esta tarde de lo que yo voy a hablarles es ¿por qué debo de adorar? Y yo quiero lanzarle a usted la pregunta y quiero que la medite y que la piense y que se conteste a sí mismo. ¿Usted por qué adora a Dios? ¿Por qué adoras a Dios, Josué? Quiero que medites durante 5 segundos en esta pregunta y que te contestes a ti mismo. Mire, partiendo de la base de que la adoración, pastor, no es cantar una alabanza, sino que es una actitud, o no es poner cara de espiritual, o escuchar una canción lenta, sino que la adoración es una vida en continuo agradecimiento, reconociendo y sabiendo que Dios es Dios sobre todas las cosas y que yo no. Y que claro, que dentro de esto se crea un vínculo, una cercanía, la que me permite vivir íntimamente con Dios. Y claro, al vivir íntimamente con Él, cada acto de mi vida es una adoración. ¿Por qué? Porque he entendido que la adoración es una actitud reverente hacia el Señor, reconociendo que Dios es Dios. Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué debo de adorar a Dios? Miren, abriendo la Biblia en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Juan, dice así: dice, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Y dice el Señor, mas la hora viene y la hora ha llegado de que le adoremos todos, en espíritu y en verdad. Y quiero que te quedes con esto, dice, porque también el Padre tales adoradores busca. Aquí el Señor nos da un dato precioso y nos enseña que le adoremos en espíritu y en verdad. Y yo le preguntaba al Señor, pastor, y le decía, Señor, ¿por qué tú nos muestras que debemos de adorarte con esta actitud? En espíritu y en verdad, ¿qué nos quieres decir con esto? Y el Señor, yo le preguntaba y el Señor me contestaba. Dice, ¿quieres saberlo? Digo, sí, mira. Dice, vete al libro del Génesis. Y en el capítulo 2 dice así. Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y dice, y reposó toda la obra que hizo en el 7º día. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Y dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra. Dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y finaliza diciendo, y fue el hombre un ser viviente. Iglesia, cuando yo leía esto, pastor, empecé a entender muchas cosas. Y entendí que la Biblia no es una casualidad, que es un propósito. Esa inspiración revelada a estos hombres, y gracias a esa inspiración que fue plasmada en este santo libro, hoy nosotros tenemos respuestas a todas nuestras preguntas. Y yo te invito en esta tarde que sigas leyendo la Biblia, porque en ella hallarás la verdad. Cuando el Señor imparte su aliento de vida, el ruá de Dios, dice que el hombre cobra vida. Dice, y entonces fue el hombre un ser viviente. El hombre no cobra vida porque haya sido creado con la palabra, sino por obra. Fue hecho a imagen conforme a la semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros, como no somos creados por la palabra, somos creados por obra del Dios viviente. Y claro, el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de las constelaciones, de la galaxia,
el creador de la vegetación, el creador de todas las cosas, dice, sopló e impartió de su vida. Por lo tanto, este hombre, el espíritu del hombre, está ligado al espíritu de Dios. Y como dice Eclesiastés, dice, porque el hombre va a su morada eterna. Dice, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro de agua se rompa junto a la fuente, y la rueda se rompa junto al pozo. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era, a su estado original, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo no sé si te das cuenta, yo no valgo nada, no soy nadie, pero mira, como dice el predicador, aquí añade el predicador diciendo vanidad de vanidades. Pero fíjate que me imparte de su aliento, me liga a su espíritu, pone vida en mí, mi aliento le pertenece, mi respirar le pertenece. Por eso el salmista, entendiendo esto, dijo, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, los cielos, las estrellas, y alabadle por sus proezas. ¿Quién se cree que la tierra se esté sujeta sola? Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Quién como Dios, que aguanta en el hueco de su mano todas las aguas de los mares? Y ya añade la música pastor y dice, alabadle al son de bocina, de salterio y arpa, pandero y danza, cuerdas y flauta, címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Y tiene que terminar diciendo, y todo, absolutamente todo lo que respire, alabe a Jehová. El salmista lo entendió. ¿Sabes qué, pastor? Que conforme iba estudiando este tema, le iba haciendo preguntas al Señor. Y una de ellas fue, Señor, ¿qué consecuencias hay si yo no dirijo mi adoración hacia ti? Y el Señor me contesta y me dice, desviarte del propósito original del cual fuiste creado. Digo, Señor, ¿y cuál? Dice, ¿quieres saberlo? Digo, sí. Dice, mira, ahí está. Ahí tienes a Adán. Adán no fue creado para sobrevivir. Fue creado para relacionarse. Claro, la adoración era su estilo de vida. Dependencia total de Dios. Obediencia e intimidad. Fíjate si tenían intimidad que caminaban juntos. Y el Señor le dejó administrar la creación a su antojo. Se la entregó en sus manos. Disfrutaban del Señor y de su presencia. Y encima no había interrupciones, sino que la comunión era directa. Y yo me lo imagino todos los días. Hombre, damos un paseo. ¿Cómo te cuesta? Que no enseñar. Aprendían de la voz de Dios. Tal era la voz del Señor que el Señor le dijo, mira Adán, ¿has visto todas estas bestias? Tú le vas a poner nombre a todas ellas. ¿Has visto todos estos frutos? 1, 2, 3, 4. Mira, de todos los frutos comerás, menos del que yo te mandé, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comes, ese mismo día vas a morir. Te perdían de la voz de Dios. Y todo estaba bien. Todo estaba bien hasta que la serpiente engañó a la mujer. Y le dice a la serpiente, como que Dios os ha dicho, el Señor lo reprenda. Hay algo que nos advierte Pablo y dice, fíjate, pero que como la serpiente con su astucia, dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestra sea de alguna extrañados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo no sé si te das cuenta, hay algo que puede pasar. Y pasó, la serpiente trajo confusión, queriendo engañarles con la identidad de Dios, con la propia identidad del hombre, hasta llegar a decirles, sabe Dios que el día que comiereis de este fruto se abrirán vuestros ojos y que seréis como Dios. ¿Te das cuenta? Desviarte del propósito de Dios. Y claro, esto provoca entre muchas cosas un vacío existencial, en lo que intenta llenarlo con las cosas vanas del mundo, como el dinero, la fama, el poder, el lugar y muchas más cosas que podría decirte. Pero claro, y esto provoca lejanía, y esta misma lejanía sigue provocando desviación del propósito original. Por lo tanto, empiezas a engañarte a ti
mismo, creyendo que ese vacío puede llenarse con las cosas buenas de este mundo, que no sirven, que no aportan en tu vida. Pero ahora sí, déjame decirte algo. Dice más, la hora viene y la hora ha llegado de que le adoremos en espíritu, que lo conocemos. Y es verdad, porque amo en la iglesia, porque aquí vino uno a la tierra, que no le cayó a nadie, sino que se dio verdad en sus palabras, que restauró lo que se había roto, lo que nadie quería buscar, él lo encontró. Y dice su palabra, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo lo sabemos esto? Dice Colosenses, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante su cruz. Por eso adoro a aquel que lo arregló todo. Aquel que cuando estaba perdido me buscó, no me encontró. Porque hay una diferencia, pastor. Hay una diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Que yo puedo perder las cosas, pero no me hago nada. Pero él vino a buscarme. ¡Hablamos de él! Por eso le adoro a él. Aquel que restauró lo que se había roto. Aquel que me dijo, mira lo que me dijo: yo soy el Padre. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Y por último tengo que decir, yo soy el camino. El pueblo deslumbrado. El pueblo deslumbrado y ovejas de su mano. Los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por siglos de siglos, y echan su corona delante diciendo: Dios, tú eres digno de recibir la gloria y el poder y todas las cosas, y por ti fueron creadas. ¿Y qué quieres que te diga? Que si me lo dice su palabra, no hay más verdad que su palabra. Punto número 2. Porque Él es la única verdad. Y como dice Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Aquel que nos ama con un amor verdadero, aquel que no nos engaña, sino que se halla verdad en su palabra, aquel que restauró lo que se había roto, aquel que hizo que el velo se rasgara, aquel mayor que todos los profetas, aquel mayor que todos los ángeles, al único sumo sacerdote, al único Dios que puede decir: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios por aquí. Al único que puede decir: oye Israel, Jehová no Dios, uno es, el único Dios verdadero. Yo puedo decir: yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias al pastor he entendido una cosa también. He entendido que mi adoración no debe de estar condicionada a la situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque como te he dicho al principio, cada acto de mi vida tiene que ser una continua adoración. Por eso nos encontramos a Pablo y a Silas gozosos en la ciudad de Filipos. Dice, y saliendo fuera junto al río había una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Dice, y esta mujer que adoraba a Dios, el Señor le puso un sentir de seguir escuchando la predicación de Pablo. Dice, y fue bautizada junto a toda su familia. Y entonces esta mujer le dijo: quedaros en mi casa, hospedaros en mi hogar. Tú fíjate qué gozo para estos dos. Habían salido victoriosos de una oración. Les habían recibido con agrado, con gozo, con amor. Y ya no basta con eso, que habían añadido al reino. Habían bautizado a toda una casa. ¿Cómo están? Gozando. ¿De qué manera adoras? Pues en bien.
Pero dice la Biblia, dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una divina, la cual les daba gran ganancia a sus amos. Dice, y esta siguiendo a Pablo y a Silas, daba grandes voces. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y claro, esto no lo hizo por una vez, sino por varias veces. Y dice la Biblia, y desagradando a Pablo, le dijo, espíritu que estás en ella, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Y tú verás, qué gozo, salió. Habían bautizado una casa por completo, los hospedaron bien, les recibieron con gozo, con amor, y encima, aparte de todo, echan un espíritu y salen fuera. ¿Cómo adoras al Señor? Gozando. Pero dice la Biblia, dice, y al ver que sus amos al ver sus amos que de ella salió la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, diciendo, estos hombres están alborotando la ciudad. Y claro, son judíos, nosotros somos romanos, aquí no se pueden estar, porque claro, nuestras costumbres no nos lo permiten. Y dice que el pueblo se les echó encima, y ahora dice, y se les rasgaron las vestiduras. Y dice la Biblia, y azotándoles mucho. Y ahora le pregunto a Pablo y a Silas, Pablo, ¿tienes ganas de adorar? ¿Sigues siguiendo teniendo y siendo agradecido? Ya no estás bautizando, ya no van a hospedar en una buena casa, ya nos van a dar buenos alimentos, nos van a lavar vuestros pies, nos van a poner un buen plato de comida, nos darán una buena cama, ya no nos dan aplausos, sino Pablo, ahora te rasgan las vestiduras, han cogido una vara y encima te están azotando, y ahora después de haberse cansado de darte palos, ya no te recibe la mujer con agrado como antes, ahora te recibe un carcelero y zarandeándote, y no basta con esto que te meten en la cárcel del más adentro, donde no llega la luz, vigilados por el carcelero, y por si fuera poco, como que fueres un criminal, te cogen y te ponen unos grilletes en las piernas para que no te escapes. Pablo, Silas, te han reventado el palizón, sigues teniendo ganas de adorar a Dios. Y ahora te digo, ¿tienes ganas de adorar a Dios? ¿Sigues teniendo ganas de adorar a Dios? Mira, dice la Biblia, dice, pero a medianoche. ¿Cómo es posible, pastor, que supieran que era medianoche si no había luz y no había nada? ¿Sabes por qué? Porque los que están acostumbrados a las rodillas sienten la llamada del maestro en cualquiera de las circunstancias. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Qué cantarían? Qué bien. Yo creo que cantaron, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás orando, sé que estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, sé que estás orando. Y vino entonces un de repente, yo no sé qué pasa, y cuando le adoras el Espíritu en verdad, tiene que pasar cosas sobrenaturales, y dice, un grande demonio, que salió de los cimientos, y se oyeron, y se soltaron los poderes, y al principio un gran amor, y adoraban al Señor, y en la cárcel, pasando por la peor de sus circunstancias, seguían adorando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estaban condicionados a la situación que estaban viviendo, sino que tenían su confianza puesta plenamente en el Señor, en el pastor del Salmo 23, y dijeron, aunque ande por el valle de la muerte y de la sombra, no temerá mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso, el mismo Job, por la pérdida de sus hijos, su ganado, sus bienes, su mujer, y por si fuera poco, una enfermedad que le consumía, que le llegaba desde la punta de los pies hasta la coronilla, que se le caía la piel a tiras, y dice, y viéndose en la situación, no dejó de adorar, sino que dijo, aunque desechas de mi carne, aunque la piel se me caiga a tiras, pero mis ojos me adorarán. Pastor, lo he entendido. Lo he entendido, iglesia. He entendido que le adoro porque Él es el creador.
que le adoro porque Él fue quien puso vida en mí. Porque cuando estaba perdido, Él me buscó. Cuando estaba roto, Él me restauró. Y cuando no tenía esperanza de vida, me regaló la vida eterna. Mi vida le pertenece. Mi aliento le pertenece. Y ahora, si me preguntaras a mí, José, ¿por qué adoras a Dios? José, ¿por qué adoras a Dios? Porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Por eso, mientras tenga aliento, seguiré adorando. Aunque la economía no me acompañe, seguiré adorando. Aunque me vea con un pañuelo negro, seguiré adorando. Porque mi adoración no debe de estar ligada a la situación que está viviendo. Esto es lo que tenía de parte del Señor.